¿La resurrección de Jesús es un mito o es un hecho histórico? Esa es la pregunta más importante que podemos hacernos en toda nuestra vida, en toda la historia de la humanidad. Recuerdo en la época de la Unión Soviética, cuando el comunismo se perfilaba como un posible dominador del mundo, un dirigente político de la Unión Soviética que le dio una entrevista a un medio occidental dijo estas palabras: el problema de nosotros los comunistas respecto a Jesús de Nazaret no es si existió, si nació, si hizo milagros, si es un personaje real de la historia, porque eso no lo ponemos en duda. El problema para nosotros, que estamos queriendo crear una especie de reino de Dios, pero sin Dios, aquí en la tierra, donde el hombre es el centro de su propia vida y de su propio destino, el problema para nosotros es si Cristo resucitó o no de entre los muertos. Porque si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces todo lo que dijo es cierto y nosotros estaríamos equivocados. Ese es el punto neurálgico, dijo este dirigente comunista. Ese sería y es nuestro debate y nuestro dilema. ¿Resucitó o no resucitó Jesús de entre los muertos? Pero eso no es solamente, o no fue solamente el dilema para los comunistas. Es el dilema para el ateo, es el dilema para el agnóstico, es el dilema para el deísta, el que cree en Dios, el que no cree en Dios, el religioso, el que no tiene ninguna religión, el neutral, el indiferente, el creyente. El gran tema es si Jesús resucitó o no resucitó. Este libro, llamado la Biblia, contiene la historia de la creación, la historia de cómo Dios se le reveló al padre Abraham, cómo se formó la nación de Israel, cómo fueron sacados de la esclavitud en Egipto, cómo Dios se les reveló y les dio un pacto en el monte de Sinaí, hizo un pacto con ellos y los convirtió en su pueblo, un pueblo herencia adquirido por Dios, y ese pueblo fue portador de un mensaje, de una ley, de la Torá, de la revelación que el Señor le entregó a Moisés en el Sinaí y durante la trayectoria en el desierto hasta que ellos llegaron a la tierra prometida. Todo eso es una historia fabulosa, increíble, maravillosa. Una historia, no es una fábula, es una historia. Está allí. Digo fabulosa porque es espectacular, porque es grandiosa, magnífica, poderosa. Todo eso es bello. Los mensajes de los profetas, los evangelios, la vida de Jesús como hombre, nacido de una virgen, criado en un hogar judío y practicando la carpintería como oficio, sus mensajes, sus milagros, su vida, su impecabilidad, su carácter, todo lo que enseñó, que ha influido al mundo, ha impactado al mundo, todo eso es maravilloso. Pero la pregunta es, ¿Jesús resucitó o no resucitó de entre los muertos? Porque si Él no resucitó de entre los muertos, sucede algo tremendo y es lo siguiente. Todo este libro carece de sentido. Oiga, voy a repetirlo. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, todo este libro llamado la Biblia sería parte historia real y el resto serían fábulas, mitos, leyendas, inventos, creaciones humanas. Ahora bien, si Jesús no resucitó de entre los muertos, significa que la resurrección es un mito, es un invento, una fábula, un cuento, una creación humana, algo que se hizo una leyenda, una quimera. Pero frente a los que niegan la resurrección de Jesús, diciendo que es un mito, yo les presento entonces una plataforma un poquito más
más sencilla. Si la resurrección de Jesús es un invento, Jesús mismo es un invento. Jesús mismo como persona es una creación literaria. Es un invento de la pluma humana, porque es un personaje tan único, es un personaje tan incomparable, es un personaje tan singular, tan exclusivo, tan él mismo, que no existe vía de comparación ni con la mitología griega, latina, con ninguna mitología, ni la egipcia, ni de ninguna parte del mundo existe un personaje creado en la literatura por los hombres que se parezca a Jesús. Todos los dioses griegos, los semidioses griegos, tenían unos defectos humanos, unos pecados humanos, unos arranques humanos y un poder que a veces no sabían controlar. O sea, todo inventado por el hombre. Y si los griegos, con todo su desarrollo en la literatura, en la pluma, en las artes, en la filosofía, los grandes filósofos como Aristóteles, Platón y tantos otros, Sócrates, no pudieron crear un personaje, ni ellos mismos pudieron crear un personaje que impactara tanto la historia como Jesús de Nazaret. Entonces, si su resurrección es un mito, es una leyenda, Jesús mismo es una leyenda. Pero tenemos un problema entonces. Si Jesús es una leyenda, ¿cómo es que aparece en la historia? ¿Cómo es que divide la historia en dos? ¿Cómo es que se convierte en el personaje central de la historia? ¿Cómo es que se convierte en el personaje más influyente, más infinito de la historia de la humanidad? Si Jesús es un mito, él como persona, no la resurrección, sino él como persona es un mito, ¿quién lo creó? ¿Quién inventó a Jesús? Vamos a ver por un momento, porque esta es la primera entrega sobre una serie, si Jesús resucitó o no resucitó. ¿Tenían los apóstoles de Jesús la capacidad literaria, la preparación filosófica para crear un personaje tan poderoso, mucho más grande y más infinito que el que crearon los griegos con todo su desarrollo literario? Unos pescadores, unos vendedores de pescados, unos cobradores de impuestos, unos hombres que apenas sabían leer y escribir, pudieron haber creado una figura de tal magnitud en la historia que hoy ningún historiador serio dice que Jesús es un mito, él como persona. Nadie hoy con un poquito de seriedad en la historia niega la existencia real de Jesús en la historia. Jesús como personaje que vivió en este mundo, que estuvo aquí en esta tierra. Ningún historiador serio niega la realidad de Jesús en la historia. Algunos entonces niegan es la resurrección, pero es que si Jesús es un personaje real, la resurrección también fue un personaje real, fue un hecho real, quiero decir. ¿Por qué? Porque Jesús y la resurrección son el mismo personaje, son la misma persona, el mismo que predicó, el mismo que sanó a los enfermos, el mismo que calmó los vientos, el mismo que resucitó a Lázaro, es el mismo que resucitó entre los muertos y le dio continuidad a su mensaje. La pregunta en este momento es si Pedro, Juan y todos esos hombres tan sencillos tuvieron y tenían la capacidad literaria como para crear un personaje como Jesús. De modo que si Jesús es un mito, entonces si la resurrección es un mito, Jesús como persona también lo es. Esta es la primera entrega de una serie que voy a estar entregándoles sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mito o realidad? ¿Jesús es verdad o es mentira? ¿La resurrección es verdad o es mentira? Habló para ustedes su hermano Luis Riva. Hasta la próxima entrega.